Estamos muy contentos de tenerte aquí. Te damos la bienvenida una vez más a tu programa Avivados. Conducen los pastores Darío y Ángela Quinto de la Iglesia Avivadores de Fuego. Este es un programa donde encontrarás una palabra profética, el fuego del Espíritu Santo que traerá para tu vida sanidad, restauración y transformación. Muy buenos días a todos ustedes, Radio Escuchas. Estamos dando inicio a su programa Avivados Radio. El Señor les bendiga esta mañana. Es una bendición poder conectarnos con todos ustedes a través de este medio y a través de los que nos ven también por Instagram, por Facebook, por YouTube. Bendiciones a sus vidas. Anhelamos en el Señor que esta mañana todo se encuentre bien. Y si por algunas circunstancias las cosas no están saliendo como tú esperabas, yo creo que Dios está a tiempo. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo y por lo tanto la palabra de Dios va a ser de bendición, va a traer restauración, la palabra va a edificar, va a sanar, va a liberar. La palabra va a hacer todo aquello que tú estás necesitando. Estamos convencidos que es la palabra de Dios la que trabaja a nuestro favor. Dice el libro del profeta Jeremías que así como la lluvia y la nieve descienden y no vuelven más allá, sin antes regar la tierra, hacerla germinar y hacerla producir y da pan para el que come y semilla al que siembra, así será toda palabra que sale de la boca de Dios. No va a volver vacía, sino que antes hará y será prosperada en todo aquello para lo que fue enviada. O sea, así como la lluvia y la nieve descienden para cumplir un propósito, así toda palabra que sale de la boca de Dios va a cumplir su propósito. Y el propósito de la palabra es cubrir tu necesidad. El propósito de la palabra es bendecirte. El propósito de la palabra de Dios es prosperarte, sanarte, restaurarte. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, es más penetrante y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra no solamente tiene el poder de obrar en las cuestiones materiales, sino aún en el espíritu, en lo profundo de nuestro ser. La palabra tiene el poder para entrar ahí, cortar, unir, lo que tenga que hacer, la palabra lo va a hacer. Tenga fe que el Señor va a bendecirle esta mañana a través de su palabra. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Vida. Bienvenidos a su programa Avivados. Que esta mañana sea una mañana llena de bendiciones para usted. Hoy es un nuevo día en el cual, como la palabra de nuestro Dios lo dice, estamos estrenando misericordia de nuestro Dios. Y en esta mañana deseamos que usted se encuentre bien y queremos compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana y que esa palabra toque su corazón, que esa palabra toque su espíritu y le llene, le ministre y lo que usted está necesitando en esta mañana pueda recibirlo de parte de nuestro Dios a través de su bendita palabra. La palabra de Dios no solamente es para los cristianos, la palabra de Dios yo creo que es para todo el que se atreva a creerla, todo el que se atreva a recibirla. La palabra va a producir, la palabra va a fructificar en sus vidas por medio de la fe que nosotros tengamos en la palabra. Si alguien no ha conocido al Señor, le invitamos esta mañana a estar atento a la palabra y al final pueda creer, pueda entender y confiadamente pueda rendirle su corazón al Señor. Probablemente has estado buscando salida de tu situación. Si no has conocido a Dios, probablemente has puesto tu confianza en tus recursos, has puesto tu confianza en tus capacidades, has puesto tu confianza en la gente que te rodea, que quizás la ves capaz, ves que tiene la posibilidad de ayudarte y probablemente has salido decepcionado, que quien tiene las posibilidades de ayudarte no te ayuda, que quien tiene todos los recursos y la capacidad para hacerlo no tiende la mano.
pero el Señor dice que Él está presto para oír el clamor de los que a Él le invocan. El Señor está presto para oír el clamor de los justos. Así que esta mañana te invitamos a poner tu plena confianza en el Señor a través de su palabra, y que el Espíritu Santo sea bendiciendo tu vida y sea produciendo aquello que tú estás necesitando. Les recordamos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo también, que estamos prestos para recibir sus mensajes de oración por sus peticiones. Estamos prestos para recibir sus comentarios al teléfono 922-211-5720 o también al WhatsApp del 922-178-0115. El teléfono aquí del programa, y el teléfono en cabina general 922-211-5720. El Señor bendiga a todos los que nos están escuchando aquí en la zona, hasta donde estas ondas radiales llegan. Dios bendiga a nuestros hermanos en Chipile, nuestros hermanos en San Carlos, nuestros hermanos en el Corpal, nuestros hermanos en San Pedro Mártir, y todos aquellos que nos van escuchando probablemente mientras vas conduciendo, mientras te diriges al trabajo, te diriges a tu empresa y sintonizaste esta estación. Dios sea bendiciendo tu vida. Dios sea dando una palabra para ti, para tu situación, y veamos en la recompensa de confiar en Dios. Y quizás eres del que por casualidad pusiste la radio y cayó en esta frecuencia. Yo creo que no es casualidad, porque Dios es perfecto. En Dios no hay casualidades, en Dios hay planes perfectos, hay propósito, y por lo tanto yo creo que si tú encontraste esta estación y estás oyendo esta palabra, seguramente porque Dios tiene contigo un plan. Dios tiene algo maravilloso para ti esta mañana. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando acerca de la fe, que la fe es un lenguaje, que la fe es la forma en que podemos comunicarnos con Dios, porque nuestro Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Eso nos da a entender que nuestro Dios habla fe. El lenguaje del reino es un lenguaje de fe. Por lo tanto, tenemos que ser gente de fe. Y mucho tiempo hemos compartido con la iglesia, con los familiares, con los amigos, a veces en reuniones, en la mesa, a veces desde el púlpito. Y yo le digo que ciertamente Dios ha hecho una promesa en su palabra, en el Evangelio de Mateo, y Él dice que pidamos y nos va a ser dado. Pero sin embargo, yo creo que muchos cristianos y no cristianos pueden coincidir conmigo en esto, que muchas veces hemos pedido y no hemos recibido. Y la Escritura dice que a veces eso sucede porque pedimos mal. Pedís y no recibir porque pedís mal. Entonces, no solamente es el hecho de que usted y yo pidamos, sino la forma en que pedimos. Ese pedido, si lo pudiéramos decir así, ese pedido tiene que ir impregnado de fe. Tiene que ir lleno de fe. No solamente es pedir, porque yo conozco gente que dice llevo años orando por la misma situación y no sucede nada. Pero no solo es la oración ni el tiempo que tú llevas orando, sino la fe con la que tú estás orando. El libro del apóstol Santiago en su capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que si algo vamos a pedir, debemos pedirlo con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada de un lugar a otro. O sea, no tiene un rumbo fijo, no hay un destino a donde pueda llegar la persona que duda. Pero por eso dice, pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque no crea quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que pide y duda no recibirá absolutamente nada, no verá ni tantito de la respuesta. Entonces pidamos y pidamos creyendo, porque la Biblia dice también, aparte de decir pedid y se os dará, la Biblia dice todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo vas a recibir creyendo. Así que si usted ha pedido a Dios, yo le invito a que lo haga creyendo, a que ponga toda su confianza en el Señor. Y esta mañana queremos nosotros compartir con ustedes
un tema que no está para nada peleado con el que compartimos la semana pasada. Hablamos de la fe. Hablamos de la fe como el lenguaje de Dios. Y a través de la fe es por donde nosotros, como la manera en que nosotros podemos obtener lo que estamos necesitando. Yo he dicho así, que la fe es ese vínculo, la fe es ese vehículo que une lo natural con lo sobrenatural. La fe es el único conducto por medio del cual nosotros, personas naturales, podemos acceder a los recursos sobrenaturales de Dios. Porque si usted y yo le pedimos a Dios un milagro, usted y yo estamos pidiendo entrar a un terreno sobrenatural. Entonces, si vamos a entrar a un terreno sobrenatural, el único acceso a ese terreno, a ese territorio, a esos recursos, es la fe. Así que tenga fe, y esta mañana vamos a compartir el tema Dios se mueve en el orden. Porque no todo tiene que ver con cuestión de fe, hay algunos elementos, algunos principios que nosotros tenemos que cumplir, que tenemos que vivir para que entonces pueda suceder lo que estamos anhelando, para que podamos recibir lo que estamos esperando y para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un principio bíblico para poder ser bendecidos, para poder fructificar. Hay principios en la palabra y uno de ellos se llama orden. No orden como una instrucción, sino de orden, de estar ordenado, de estar organizado. De eso va a tratar esta mañana el tema. Yo sé que todos los que me están escuchando en su corazón tienen el deseo de ser bendecidos, tienen el deseo de ser prosperados, tienen el deseo de que si alguna palabra en algún momento les fue dada, tienen el deseo de que esa palabra se cumpla. Así que prepare su corazón y si es necesario y tiene usted la oportunidad, tome papel, tome lápiz o ponga a grabar lo que vamos a compartir esta mañana. Y si no, lo estará usted pudiendo ver posteriormente a través de las redes sociales de la página Avivadores de Fuego. Vamos a ir a la palabra del Señor para dar comienzo a este tema. Así que prepárese, mire, tenga algo presente. Siempre que un hombre de Dios va a hablarte la palabra va a retarte. La palabra quizás pueda incomodarte, pero Dios permita que si la palabra te está incomodando, sea para bien. Que si te está incomodando la palabra, sea para bendición. Probablemente te vas a sentir incómodo en algún momento en lo que vamos a estar hablando, pero sé entendido que lo que Dios anhela es bendecirte, lo que Dios está anhelando es prosperarte. Pastor Ángel. Así es. El propósito de la palabra siempre ha sido bendecir a todo el que la escudriña, como bien lo dice la palabra, a todo el que la escudriña y a todo el que la puede escuchar. Amén. Es una bendición poder recibir la palabra del Señor y sobre todo creerla. Amén. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si cree en el Señor y quiere y pide algo, crea que va a recibir ese algo que usted está pidiendo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a formar parte de la gran comunidad de Avivadores de Fuego. Vamos a dar paso a la lectura de la palabra y yo te invito a ir conmigo si tienes la posibilidad y si no
simplemente presta atención a esta palabra. Vamos a la escritura, al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 1. Yo te estaba comentando, antes del corte, te estaba comentando que Dios anhela prosperarnos, Dios anhela bendecirnos y para ello necesitamos tener fe, pero hay principios que hay que cumplir. Y por lo tanto, vamos a la palabra, al primer versículo de la Biblia, al primerito, y vamos a encontrar ahí una palabra tremenda para nuestras vidas. Una palabra que si nosotros logramos entenderla a cabalidad, en plenitud, nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mi oración y mi anhelo es que esta palabra que vamos a compartirte esta mañana sea bendición a tu vida. Que esta palabra produzca en ti todo aquello que Dios le ha enviado. Que se cumpla ese propósito que Dios puso a través de esta palabra. Yo siempre he dicho que cuando la Escritura trae algunos detalles que a veces parecieran ser pequeños e insignificantes, si lo profundizamos ahí vamos a encontrar algo tremendo. Este pasaje comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada, desorden. Y como consecuencia de esto estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Donde hay desorden, va a haber vacío. Donde hay desorden, no vamos a encontrar absolutamente nada. Hay muchas ocasiones que nosotros estamos esperando de parte de Dios que el Espíritu de Dios responda a aquella oración, que Dios responda a aquel clamor que hemos levantado, aquella petición que hemos puesto a Dios, y quizás por mucho tiempo, y estamos a la espera de que Dios responda porque tenemos la fe, porque tenemos esa seguridad que Dios va a responder. Pero en la Escritura, y yo digo, si esto no fuera tan importante, porque lo encontramos en el principio de la Escritura, como un fundamento, dándonos a entender a nosotros lo que sucede cuando hay desorden. La tierra estaba desordenada y estaba vacía y estaba en tiniebla. Todo aquello donde hay desorden, hay vacío. Aunque pueda tener algo, se siente vacío. ¿Y qué significa que está vacío? Significa que el propósito de Dios no se está cumpliendo ahí. Las tinieblas se están moviendo ahí y Dios no puede intromisar en esa vida, en esa familia, en ese negocio. Dios no puede entrar ahí porque donde hay desorden Dios no se mueve. Tiene usted que entender algo: Dios es un Dios de orden. Yo he escuchado esa frase muchas veces, pero lo manejan en otro sentido. Lo manejan en el sentido de que Dios es un Dios de orden, como un Dios serio, un Dios, a veces, como me lo dicen, a veces digo que como que Dios fuera amargado. Pero yo digo, Dios no es un Dios amargado. Si Dios fuera un Dios amargado, usted no encontrará en el Antiguo Testamento fiesta tras fiesta que hacía con el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de un Dios de orden, yo creo que realmente deberíamos estarnos refiriendo a esta palabra. Dios no se mueve en el desorden. Dios en el desorden no bendice. Dios en el desorden no fructifica. En el desorden no se produce. Y entonces seguimos leyendo la Escritura y dice la palabra: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Probablemente usted va a decir: pastor, usted me está leyendo unos versículos que a mí me enseñaron desde la escuela dominical infantil. Me los aprendí ahí en la escuela dominical. Pero una cosa es que tú te lo aprendas, otra cosa es que tú lo entiendas. Y cuando tú entiendes la palabra, entonces suceden cosas tremendas. Cuando nosotros llegamos a un entendimiento de la palabra, es donde vamos a empezar a ver milagros. No cuando sabes la palabra, cuando entiendes la palabra, es cuando va a empezar a producirse milagros.
Cuando tú entiendes lo que Dios está queriendo hacer, cuando tú entiendes lo que Dios está hablando, cuando tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, entonces es que tú vas a empezar a ver milagros. Hago un paréntesis aquí para explicarte esto que estoy diciendo. La Escritura nos habla en el libro de los Reyes de una mujer que la Biblia la da a conocer como la Sunamita. Era una mujer de Sunem. Y esta mujer llega un momento en que ella habla con el esposo y ella le dice al esposo, le dice, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por aquí, estaba hablando del profeta Eliseo, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por aquí es un varón santo de Dios. Entonces, claramente y de manera explícita dice que ella estaba teniendo un entendimiento. Ella no solo sabía, ella estaba entendiendo. Ella sabía hacía mucho tiempo que ese hombre era un varón de Dios. Ella sabía que era un predicador, ella sabía que era un profeta. Ella sabía que Dios lo respaldaba, pero ahora ella entendía. Ahora ella estaba entendiendo algo y empezó a honrarlo. Le preparó un lugar donde el hombre pudiera estar cuando viniera de visita por ahí. Le preparó, le acondicionó todo. Y después de esto, los que hemos leído la palabra, sabemos que dice que el profeta dice, ¿qué podemos hacer por esa mujer que nos ha atendido así? Pero te lo voy a parafrasear. ¿Qué podemos hacer por esa mujer que ahora entendió? Y le dice el sirviente de Eliseo, Jesse, dice, esta mujer ha sido estéril y su marido ya está viejo. O sea, no puede tener hijos y casi es imposible que tenga. Pero entonces la llama y le dice, el año que viene, por esta fecha, abrazarás un hijo. Ella no lo podía creer. Ella dice, no hagas burla de mí. Pero el profeta vuelve a ratificar la palabra y al año siguiente, conforme se había dado la palabra, esa mujer estaba teniendo en sus brazos un hijo. Estaba dando a luz un hijo varón. Pero ¿qué desató ese milagro? Primeramente el entendimiento que ella tiene. Entonces, hay gente que está queriendo ser prosperada, hay gente que está queriendo ser bendecida, pero no ha tenido el entendimiento. Solamente dice que tengo fe, pero no solo es fe. Hay que estar en orden. Hay que poner en orden las cosas. Pastor, ¿y qué es estar en orden? Cada cosa en su lugar. Si hablamos de ordenar, ordene, para que me entienda lo que estoy hablando de orden. Entras a la recámara de tus hijos y donde van la ropa encuentras los zapatos y donde debe ir el perfume, ahí está la ropa, o sea, todo está fuera de lugar. Y cuando hay desorden, yo creo que ustedes me entienden esto, y más yo creo que las mujeres me entienden bien. Cuando hay desorden, usted anda buscando algo y definitivamente no lo encuentra. Aunque usted lo pueda tener a la mano, usted no lo encuentra. O sea, en otras palabras, si cuando hay desorden en la vida, cuando hay desorden en la vida espiritual, cuando hay desorden en la familia, cuando los asuntos están desordenados, yo te voy a explicar a qué me estoy refiriendo con esto, en forma específica. Puede que Dios te está bendiciendo, puede que Dios esté ahí, pero tú no logras verlo, tú no logras percibir que Dios está ahí, que Dios está trabajando en tu asunto. Pero cuando todo está ordenadito, cuando todo está en su lugar, usted va a encontrar hasta una aguja. Usted va a encontrar hasta lo más insignificante porque usted sabe exactamente dónde ir a buscarlo. Y todo estaba desordenado en la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahí me detengo.
versículo 10. ¿Qué te estoy leyendo? Todo estaba desordenado, pero ¿qué empezó a hacer Dios? Dios empezó a poner orden. Dios empezó a poner orden. Dios puso las tinieblas en su lugar y puso luz en su lugar. Dios las aguas las puso, las de la expansión, de las de arriba de la expansión quedan arriba y las de abajo abajo. Eso es lógico, ¿verdad? Pero entonces a las aguas que estaban abajo y cubrían toda la tierra, Dios dice: amontónense, júntense. Y llamó a las aguas mares y a lo seco lo llamó tierra. Dios estaba poniendo todo en orden. Todo lo estaba poniendo en orden. Y cuando Dios ha puesto orden, ahora usted y yo encontramos en el versículo 12, en el versículo 11, después, dijo Dios. Así que usted entienda, ¿después de qué? Después de que hubo ordenado todas las cosas, después de que puso cada cosa en su lugar, ahora dice la Escritura, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Cuando hubo puesto orden, ahora todo estaba listo para que empezara a producir, para que empezara a ver fruto, para que el propósito para el cual se había creado la tierra se empezara a notar, empezara a desarrollarse. Esto es algo así como que usted tiene una petición a Dios. Usted está queriendo que Dios le bendiga en su negocio. Usted está queriendo que el camino de sus hijos se vuelva recto, que busquen a Dios. Usted sabe lo que usted pide. Y la mayoría pide recursos, pide finanzas. Y clama por ello, y clama una y otra vez. Y simple y sencillamente no ve nada. Pero a veces, sin darnos cuenta, están viviendo en un desorden. Y yo dije, probablemente te vas a incomodar. Encontramos nosotros muchas veces dentro de la iglesia familia que usted cree que está en completo orden, y de pronto una conversación y resulta que todo está desordenado. Resulta que están viviendo en amaciato, resulta que están viviendo en fornicación, resulta que están viviendo en adulterio, resulta que a escondidas están haciendo cosas que no son gratas a Dios. Resulta que está permitiendo que los hijos traigan a casa algo que no ganaron, algo que tomaron que no era suyo, y lo saben, pero pues no hacen nada por arreglar el asunto, pero están queriendo que Dios bendiga, están queriendo que Dios prospere. Entonces, perdón, pero Dios no se va a mover así, porque Dios no se mueve en un desorden. Hace unos años atrás, le testifico esto. No voy a dar nombre. Hace unos años atrás viene conmigo una pareja, y esta pareja viene y dice: pastor, quiero que ore por nosotros. Ellos de vez en cuando, allá cuando se acordaban, llegaban a la iglesia. Y llega un día y dice: pastor, quiero que ore por nosotros. Llevamos 4 años en nuestra relación y no podemos tener hijos. Queremos que usted ore porque sabemos que usted ha orado por gente que no puede concebir hijos, y Dios les ha concedido ese privilegio. Entonces queremos que usted ore para que Dios nos bendiga con hijos. Y yo iba a orar por ellos, yo iba a comenzar a orar por ellos, cuando los que me entienden van a entender y los que no quizá van a criticar. Cuando el Espíritu de Dios me dice: no ores por ellos, pregúntales la condición de su situación civil. Y entonces yo pregunto y le digo: ¿cuántos años llevan ustedes de casados? Y dice: no estamos casados, vivimos
vivimos en Amaciato. Entonces le digo, no puedo orar por ustedes. Y yo los veo sorprenderse o sacarse de onda, como dicen los muchachos. Yo los veo sorprenderse y me dicen, ¿cómo que no va a orar por nosotros? Le dije, no, porque ustedes están en un desorden. Claro, con respecto a las leyes terrenales. Ustedes están en un desorden, pero si están en desorden ahí, están en desorden delante del Señor también. Y le digo, prácticamente lo que ustedes me están pidiendo que yo diga es, Señor, yo quiero que tú bendigas este desorden. Cuando yo voy a pedir que Dios le dé hijos a una pareja que no está casada, que no está ordenado delante de Dios, usted me está diciendo que quiere que yo le diga a Dios, yo quiero que tú bendigas este desorden. Y usted tiene que entender que Dios no se mueve en el desorden. Es imposible. Dios no se va a mover en el desorden, porque Dios es un Dios de orden. Todo mi Dios lo ordena, y cuando lo ha ordenado, entonces Él comienza a bendecir, Él comienza a prosperar, Él comienza a fructificar. Y bajo este principio usted puede ver la escritura de Génesis hasta Apocalipsis, que esa es la forma en la que el Señor se mueve. O sea, porque a lo mejor te va a decir, pastor, pero esa fue en la creación, eso fue allá en Génesis. Pero no, ese es el principio bajo el cual Dios se mueve. Ese es el principio bajo el cual Dios bendice. Dios no se mueve en desorden. Dios se mueve donde la gente está ordenada, donde están de acuerdo a su palabra. Ahí es donde Dios comienza a prosperar, donde Dios comienza a bendecir. Y un ejemplo que te lo puedo poner, el libro completo, el libro de los jueces. Es un libro donde cuando el pueblo se sometía a las ordenanzas del Señor, cuando el pueblo se ponía en orden con Dios, cuando el pueblo apartaba de sí el pecado, cuando el pueblo apartaba de sí los ídolos, cuando el pueblo dejaba de realizar aquellas prácticas que no eran agradables al Señor, entonces Dios se manifestaba y les comenzaba a bendecir, les comenzaba a prosperar. Pero cuando el pueblo entraba en un desorden, cuando el pueblo se apartaba de Dios, cuando el pueblo comenzaba a hacer lo que le daba su gana hacer, entonces la bendición se apartaba de ellos. Entonces la gracia y el favor de Dios se apartaba de ellos. Dios mismo no quería caminar con ellos. Ahí está un ejemplo de que Dios se mueve en el orden. Dios se mueve en medio del orden. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero si no están de acuerdo, pues la palabra es la que lo está diciendo. Una vez que todo se puso en orden, Dios dice, es tiempo de producir. Pero aquí hay algo tremendo, aquí hay algo poderoso. Porque mire, el versículo 1 de Génesis dice que la tierra estaba vacía. ¿Y por vacío qué entendemos? Que no tiene, o sea, nosotros, ¿qué entendemos por vacío? Por vacío entendemos que no tenía nada, pero no era así. La tierra estaba llena de aguas, pero Dios no había diseñado la tierra para que produjera aguas. Dios había diseñado la tierra para que produjera plantas, para que produjera hierbas. Entonces, estaba llena, pero de lo que estaba lleno, realmente no le estaba llevando al cumplimiento del propósito de Dios. Hay cosas que usted tiene que poner en orden. ¿Cuáles? ¿Qué tiene que ordenar? Yo no lo sé. Eso lo sabe usted. Porque nadie conoce lo profundo que está lo profundo del corazón del hombre, dice la Biblia, sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie conoce aquel desorden. Porque, bueno, en este sentido vamos a ver que hay dos tipos de, ¿cómo le podría decir? O dos áreas a donde hay que estar ordenados. Tenemos el área que todos ven, nuestras acciones. Y muchos cuidan eso. Pero hay otra área donde tenemos que tener mucho cuidado. Es un territorio peligroso. Y la Biblia refiere a esa área como el corazón, el alma. La misma escritura dice que engañoso es el corazón
y perverso, ¿quién lo conocerá? Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando también de nuestros pensamientos. Entonces, a veces la apariencia la estamos guardando, la estamos cuidando, y todo parece que ahí está ordenadito, cada cosa en su lugar. Pero ¿y los pensamientos? ¿Pero y los sentimientos? ¿Pero y aquellas palabras que a veces nos guardamos y no soltamos, pero las pensamos? ¿Pero aquellas acciones que a veces maquinan en la mente, pero no eres capaz de llevarlas a cabo? A veces pudiera haber un orden visible. ¿O cómo te lo explico de otra manera? A veces en lo visible, en lo que todo mundo puede percibir y tú mismo puedes percibir, todo está ordenado. Pero no solamente se trata de estar ordenado en lo que todo mundo puede ver. Tiene que haber un orden aún en tu interior, el cual solo tú conoces. Del cual solo tú sabes, del cual solo tú entiendes. Por eso Jesús una ocasión llegó hablándole a los que le seguían. Y todo el mundo hablaba de un tema. El tema hablaba de adulterio, pero el adulterio era concebido como el acto mismo de intimidad ya. Pero Jesús entonces les empieza a decir unas palabras que suenan fuertes y que son profundas y con una tremenda enseñanza para nosotros que nos ayuda hoy en esto que estoy hablando. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús estaba diciendo, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, muchos de ustedes están cuidando tener ordenado todo acá donde lo ve. Nadie se va con otra que no es su mujer. Pero en el corazón están pasando cosas que no son gratas a Dios. En el corazón están sucediendo cosas que están diciendo que tú no estás en orden de acuerdo a la palabra, y por lo tanto a veces te preguntas: ¿y por qué no prospero? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué está pasando esto conmigo? Yo te invito en esta hora a hacer un análisis de tu vida concienzudamente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira bien cómo andas. O sea, en otras palabras, analízate y pon todo en orden, porque ahí es donde Dios se va a mover, ahí es donde Dios se va a manifestar, ahí es donde Dios te va a bendecir. Porque tú ves y dices: pues es que tengo la fe suficiente. ¿Y el orden? La palabra que Dios le da a la tierra es produce. Produce. Realmente para que la planta crezca, no necesitamos nosotros hacer ningún esfuerzo. En nuestros días pones una semilla y la misma naturaleza hace que esa semilla germine, crezca, fructifique. Pero tenemos que hacer las cosas en orden. ¿Quién de ustedes tira la semilla y después hace el surco para que entre en ella? ¿Quién de ustedes primero siembra en la tierra y después barbecha la tierra? Primero se barbecha la tierra, primero se prepara la tierra. Bueno, los que usan para barbechar, primero barbechan la tierra y después plantan la semilla. Pero si primero plantan la semilla y después barbecha, seguramente no le va a producir. Si primero riega la semilla y después limpia el campo, seguramente no le va a producir. Todo tiene que ser en un orden, y en ese orden vamos a ver cumplido el propósito de Dios. Así que necesitamos nosotros analizar, y de manera consciente necesitamos analizar lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Necesitamos ponernos en orden. Y yo decía que hay a esa área donde nadie ve y donde a veces es donde está el desorden, en los pensamientos que tienes. Pero ¿por qué los pensamientos, pastor?
El libro de Proverbios dice que así como son los pensamientos en el corazón del hombre, así es el hombre. Así como son sus pensamientos, así es él. Y esa palabra yo creo que debería pegarnos fuerte. Hay mucha gente que nunca en su vida ha matado a alguien, pero le vienen pensamientos de hacerlo. Hay mucha gente en su vida que nunca le ha hecho mal a nadie, pero en su corazón ha tenido el deseo de hacerlo. Hay mucha gente que nunca ha mostrado envidiarle nada a nadie, pero en su corazón está lleno de envidia. Y según esa palabra en Proverbios, así como son los pensamientos en el corazón del hombre, así es el hombre. Ese hombre nunca ha cometido un adulterio, pero muchas veces ha pensado hacerlo. Entonces, delante de Dios, ese hombre es un adúltero, y ese adúltero está pidiendo que Dios lo bendiga. Ese ladrón que nunca ha tomado nada, pero ha tenido el deseo de hacerlo, es un ladrón que está pidiendo a Dios que lo bendiga. No sé si me estoy explicando. No sé si usted me está logrando entender a lo que estamos hablando. Pero el deseo de mi corazón es que usted esté comprendiendo esta palabra, porque si usted es lo que está queriendo que Dios les prospere, usted es lo que está queriendo que Dios le fructifique, usted debe estar entendiendo esta palabra, que Dios está queriendo que usted ponga orden. Hay cosas que usted va a tener que ordenar. Quizás va a tener que ordenar el matrimonio. Porque desafortunadamente a veces encontramos matrimonio, ambos van a la iglesia, ambos entran a los programas de ayuno, ambos entran a las cadenas de oración, participan en en la iglesia, pero llegan a la casa y en la casa sucede, como decimos a veces vulgarmente o cotidianamente, están como perros y gatos. No hay un orden. Todo está desordenado, el mal carácter. Y todo eso tiene usted que ponerlo en orden, porque cuando hay desorden, hay impedimento para que Dios pueda bendecirte. Si usted es lo que me está entendiendo, yo creo que usted va a poner en práctica esta palabra. Ponga en orden toda su vida. Si usted ha de matrimoniarse, hágalo. Si usted ha de tener que corregir a los hijos, hágalo. Si usted ha de tener que decirle a los hijos, eso que trajiste, si no es tuyo, no entra aquí, hágalo. Ponga orden. Empiece a poner orden. Y cuando usted ponga en orden las cosas, yo le aseguro que su fe va a empezar a dar fruto. No solo es la fe, hay principios que hay que cumplir. Hay principios que la Escritura nos deja establecidos para que nosotros podamos ser bendecidos. Y Dios sigue poniendo orden, crea las dos grandes lumbreras. Dios también hizo las estrellas. Y dice el versículo 20, y ahora dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Yo entonces digo esto para concluir. La tierra tenía un impedimento porque no podía tener hierba verde y no podía tener plantas porque estaba cubierta de agua. Era imposible. Pero dígame, ¿qué le impedía al agua en su naturaleza? ¿Qué le impedía al agua producir peces? Desde nuestra lógica no le impedía nada. Ya sea el agua amontonada o ya sea el agua extendida sobre la faz de la tierra, las características del agua eran las mismas, no tenían ningún impedimento para que produjeran peces, en nuestra lógica. Pero desde la perspectiva de Dios, por cuanto no estaba ubicada en el lugar que debía estar ubicada, estaba fuera de orden. Y mientras estaba fuera de orden, no podía producir. Cuando las aguas amontonan en un lugar y Dios ya tiene todo en orden, entonces hay una orden para ello. Produce. Hay una orden dada por Dios, y yo creo que cuando Dios da la palabra, el que se activa es el Espíritu. Cuando Dios da la palabra, el que se activa es el Espíritu, y Dios dice produce, y el Espíritu se mueve para que pueda usted producir, para que pueda producirse en usted lo que usted está esperando. Entonces, cuando usted pone en orden su vida, si usted está
en adulterio, póngase en orden. Arrepiéntase primero y después póngase en orden. Si usted mete la mano donde no debe meterla, si usted está pensando lo que no debe pensar, póngase en orden. Y yo le aseguro que cuando usted se haya puesto en orden, no yo, Dios, va a decir, como dijo en aquel día en el principio de la creación, va a decir ahí en la familia tal, que se produzca lo que están necesitando, que se produzca lo que están esperando, que se produzca el milagro, ahí que suceda. Yo estoy convencido que esto es así. Usted se pone en orden y usted no tiene que levantarse para decir, Señor, que ya produzca. No, Dios ve que está en orden y Dios dice que produzca. Así que oramos esta mañana para que Dios empiece a ayudarle a usted a entender lo que está fuera de orden y lo empiece a poner en orden. Amén. Entonces podemos concluir, pastor, que vivir de manera ordenada nos ayudará a estar en línea con Dios, nos ayudará a estar conectados con Dios si vivimos de manera ordenada, como lo dice su palabra allá en Juan, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Necesitamos estar ordenados, necesitamos estar conectados en la misma línea en la que Dios quiere que estemos para mantenernos unidos, conectados a nuestro Dios. Yo creo que así es. Necesitamos nosotros estar ordenados y, como dice usted, alineados en el propósito de Dios. Por eso dije al principio que este tema no difería del que hablamos la semana pasada. Porque si hablamos de orden, yo le decía a usted, el cielo habla un lenguaje. Habla el lenguaje de la fe. Entonces nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje que se habla allá para que entonces nuestra petición pueda ser oída, pueda ser entendida y pueda ser respondida. Entramos en ese orden de hablar el mismo lenguaje, hablamos el lenguaje de la fe y entonces nosotros podemos recibir lo que estamos esperando. Dios dice, produzcase, hágase lo que están esperando, hágase lo que están necesitando. Necesitamos estar ordenados. Así es. Podemos decir, nos conviene estar ordenados para poder estar alineados al propósito, al plan que Dios tiene para nosotros. Efectivamente nos conviene, y mucho. Nos conviene y mucho. Una, porque nos va a traer paz, que viene como parte de la bendición que Dios da. Nos va a traer paz. Otra, nos va a producir lo que estamos esperando. Pero una fundamental, se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ya no solo es lo que tú quieres. Cuando tú te pones en orden delante de Dios, no solo va a suceder lo que no solo va a venir lo que estás necesitando, el propósito de Dios se va a empezar a cumplir en tu vida. Y lo que parecía imposible de suceder, va a empezar a suceder. Así es. Tan sencillo. Pero a veces es difícil y complicado. Tan sencillo y a la vez tan complicado, ¿no? Que dice, pero es que es tan difícil, pastor. Yo le digo, no, pero es que es tan sencillo. Es tan sencillo como poner cada cosa en su lugar. Y te lo digo de la manera en que lo dijo Jesús. Entiendan una cosa, dijo Jesús, que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Y los que se hacen amigos de Dios se constituyen enemigos del mundo. Y le digo otro pasaje. Porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Ni Cristo con Belial. Así es. Cada cosa en en su lugar. Y cuando cada cosa está en su lugar, gloria a Dios, Dios se va a empezar a manifestar. Y lo que usted mencionaba ahorita en ese pasaje que dice, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean uno. Está hablando de organizarse. Bueno, el término correcto ahí es unidad, pero está hablando de estar en orden, de estar todo en orden. ¿Sí? Y yo creo que lo podemos ver nosotros muy prácticamente a veces en las iglesias, cuando la cosa se empieza a desordenar. La presencia de Dios empieza a menguar. El mover del Espíritu empieza a menguar. Todo lo que veníamos haciendo en la iglesia empieza a menguar. Algo sucede también con la familia. Lo mismo. Cuando la cosa se desordena, cuando el marido se pone fuera de orden, cuando la mujer se pone fuera de orden, cuando los hijos se ponen fuera de orden, ese desorden entra a casa. Y lo que estaba sucediendo deja de suceder. Entonces te tiene que poner orden.
Porque cuando tú te sales de ese orden o cuando tú dejas de tener ese orden divino que honra al Señor, puedes aún perder. No solamente dejas de recibir lo que podía venir de parte de Dios. No solo dejas de recibir lo que podía venir, sino estás en un peligro de perder lo que ya tenías. Y lo vemos en el ejemplo del sacerdote Elí. La descendencia de Leví tenía una promesa en la familia de Aarón. Había una promesa que nunca faltaría sacerdote de su linaje, de su descendencia. Pero Dios le dice en Primera de Samuel, capítulo 2 y 3, Dios le está diciendo al sacerdote Elí: pero por cuanto tú no estorbaste a tus hijos para que dejaran de hacer lo malo y me honraran, o sea, en otras palabras, por cuanto tú no pusiste ahí orden, yo no, te lo parafraseo, yo no voy a cumplir ninguna de las promesas que yo te había hecho. O sea, hay mucha gente que sigue en el ministerio, pero las promesas fueron quitadas. Ya Dios dice, ya no, porque hay desorden. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo creo que a donde esta palabra está entrando, pastor, por medio de esa palabra, el Espíritu va a traer convicción al corazón a los que así lo necesiten, y va a empezar a redarguir para que haya orden, y en medio de ese orden Dios va a empezar a bendecir, Dios va a empezar a fructificar. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha permitido compartir. Y mi oración es que Dios te lleve a una convicción de que puedas entender lo que está mal, y lo que está mal te arrepientas y te ordenes de acuerdo a la palabra, y Dios te comience a bendecir. Y que el Espíritu de Dios comience a bendecir tu vida. Amén, aleluya. Comenzamos a orar por las peticiones que tenemos, por todas y cada una de las peticiones que han sido enviadas al grupo de WhatsApp. Se nos ha ido el tiempo mientras compartíamos la palabra, pero queremos orar en general por cada petición que fue enviada. Tú que enviaste tu petición, únete a nosotros en esta oración y pidamos a Dios que empiece a poner orden. Aquellos que se habían acercado al Señor y por alguna situación se apartaron del camino, se apartaron de esa búsqueda, oramos esta mañana para que el Señor sea poniendo orden en sus vidas, sea trayendo entendimiento a sus vidas y puedan volver al camino. Como dice Zacarías 9:12, puedan volverse a la fortaleza. Porque hay una promesa para aquellos que todavía tienen fe, para aquellos que todavía tienen esperanza. Hay una promesa que Dios promete darnos 2 bendiciones por cada dificultad que hemos pasado. Pero es necesario el orden. Padre, en el nombre de Jesús, todo hogar, toda persona a donde esta palabra ha llegado, todos los que han prestado atención a esta palabra, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra produzca conforme a tu propósito por el cual la enviaste, produzca en ello convicción, traiga entendimiento y si es necesario haya arrepentimiento para que empiece a haber orden en las vidas. Y en base a ese orden, en el poderoso nombre de Jesús, tú puedas levantarte en los cielos, puedas levantarte en tu trono y tú puedas decir que la familia comience a fructificar, que comience a producir. Dios eterno, que se produzca en el nombre de Jesús lo que cada uno está necesitando en la medida en la que estén poniendo orden. Yo estoy convencido que hay algunos
que mientras hemos estado hablando están entendiendo y dicen, yo estoy entendiendo ahora por qué no me están llegando esas respuestas, por qué no me está llegando esa bendición. Ahí te pido que te manifiestes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios eterno, y aquellos que por primera vez nos sintonizan, Padre mío, clamamos por ellos. A los que no te conocen, revélate a ellos en el nombre de Jesús. A los que han tenido su vida en desorden, Padre, que no se sientan ofendidos, y si se sienten ofendidos sea para salvación, sea para que te reconozcan, sea para que se arrepientan y tú los salves y los bendigas y les hagas producir y les hagas fructificar en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Dios le dice a la tierra, produce, y Dios le dice a las aguas, produce, pero al hombre le dice, fructifica. Al hombre le dijo, fructifica, y fructificar lo podemos ver tan simple como decir, dar fruto. Pero no solo es dar fruto. Fructificar significa con, hazlo bien. Porque usted puede hacer las cosas, pero puede hacerlas bien. Dios me les bendiga, y por la gracia de Dios, la próxima semana, el próximo lunes, 10 de la mañana, tiene usted una cita con Avivados Radio. Dios me les bendiga grandemente. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a formar parte de la gran comunidad de Avivadores de Fuego.